y cuando tuve el privilegio de dispararle a los pies de una bebé de 1 año para hacerla bailar. Jack Ellum fue una de las caras más inolvidables de Hollywood. Famoso por su ojo errante y sus papeles de villano en westerns y comedias. Pero detrás de la risa y el drama en la pantalla, sus últimos días fueron silenciosamente tristes. Se enfrentó a serios problemas de salud, pérdidas personales y las luchas del envejecimiento, lejos del centro de atención. Únase a nosotros mientras exploramos los últimos días de Jack Ellum, revelando la angustia, los desafíos y el coraje que demostró hasta el final, los últimos años de Jack Ellum. Cuando el sol comenzó a ponerse en la vida de Jack Ellum, el hombre conocido por su mirada penetrante e inolvidables papeles en westerns, enfrentó desafíos lejos de las cámaras y las luces brillantes de Hollywood. En los últimos años, su salud comenzó a declinar, marcando un punto de inflexión en una vida que había estado llena de energía, risas y aventuras cinematográficas. Fue una lucha silenciosa lejos de las multitudes, lejos de los aplausos. El cuerpo de Jack, una vez fuerte y capaz de soportar largos días en el set, comenzó a mostrar signos de debilidad que ya no podían ignorarse. La energía vibrante que lo había acompañado a través de décadas de cine y televisión comenzó a desvanecerse al enfrentar las realidades del envejecimiento y la enfermedad. La aparición de insuficiencia cardíaca congestiva lo cambió todo. Fue un proceso lento que se introdujo en su vida diaria, dificultando incluso las tareas más simples. El hombre que una vez había llamado la atención en la pantalla, ahora tenía que dar pasos medidos, conservar su fuerza y confiar en el apoyo de quienes lo rodeaban. A pesar de los desafíos físicos, Jack permaneció mentalmente alerta. Pasó horas reflexionando sobre su carrera, revisitando viejos guiones y recordando momentos en el set que le habían brindado alegría. Las viejas amistades se cultivaron a través de llamadas telefónicas y visitas. Las conexiones que habían dado forma a su vida y su carrera siguieron siendo una fuente de consuelo, recordándole que había tocado los corazones de muchos con sus actuaciones. En 1987, Jack se mudó a Ashland, Oregón, una ciudad tranquila enclavada entre árboles y colinas. Este nuevo capítulo trajo paz. El ritmo rápido de Hollywood fue reemplazado por mañanas suaves y tardes tranquilas. Encontró consuelo en el ritmo más lento de la vida, apreciando los placeres simples que a menudo habían sido eclipsados por la fama y las exigencias de su carrera. Los vecinos llegaron a conocerlo como un hombre amable y accesible. Disfrutaba de los paseos por las calles de Ashland, observando el mundo con la misma aguda atención que una vez había aportado a su actuación. Sus últimos días fueron un delicado equilibrio entre comodidad y cuidado. Rodeado de familiares que lo amaban profundamente, Jack enfrentó las realidades de la insuficiencia cardíaca congestiva con silencioso coraje. La enfermedad afectó su corazón, haciendo de cada respiración un desafío. Sin embargo, enfrentó cada día con paciencia y resistencia. Su familia le brindó un apoyo inquebrantable, ayudándole a mantener la dignidad y la calidez durante un período que podría haber sido solitario y aterrador. En estos momentos, el verdadero carácter de Jack brilló más que cualquier papel que haya interpretado. Había una ternura en la forma en que interactuaba con sus seres queridos, un humor gentil que aún podía iluminar una habitación y una serenidad reflexiva que provenía de saber que había vivido una vida llena de propósito y significado. Aunque su cuerpo estaba fallando, el espíritu de Jack permaneció vivo. A menudo hablaba de recuerdos con cariño, recordando a colegas y amigos que habían dado forma y a su trayectoria.
Incluso en declive, celebró la vida en pequeñas formas, disfrutando de una comida favorita, escuchando música o simplemente observando la luz del sol jugando en su hogar. La fuerza tranquila que mostró durante estos años dejó una impresión duradera en quienes lo cuidaron. Al enfrentar la enfermedad y la mortalidad, la resistencia y la gracia de Jack se convirtieron en parte de su legado perdurable. A medida que se acercaba 1999 y avanzaban los años, se hizo evidente que el capítulo final de la vida de Jack Elim se acercaba a su fin. En 2003 su cuerpo ya no pudo resistir la tensión de su enfermedad. Rodeado de amor y consuelo, falleció, dejando un recuerdo que permanecería imborrable en los corazones de familiares, amigos y fanáticos por igual. Su partida marcó el final de una era. Sin embargo, el impacto de su vida y su obra continuó resonando. Aunque el telón cayó sobre la vida de Jack Elim, el mundo no lo olvidó. El día de su funeral y los homenajes que siguieron revelaron cuán profunda había sido su influencia, tanto en la pantalla como en los corazones de quienes lo amaban. El funeral y sus consecuencias. El fallecimiento de Jack Elim fue recibido con silenciosa tristeza y profundo respeto. Su funeral fue un asunto privado al que asistieron familiares, amigos cercanos y colegas que habían compartido el viaje de su larga carrera. El servicio fue simple pero sincero, un reflejo de la vida que había llevado, una que equilibraba la fama con la humildad. Rodeado de quienes lo apreciaban, Jack fue sepultado en Ashland, Oregón, la ciudad que le había ofrecido paz en sus últimas décadas. La ceremonia permitió a sus seres queridos honrar al hombre detrás de los roles legendarios, celebrando su vida y los recuerdos que dejó atrás. Más allá del círculo inmediato de familiares y amigos, la noticia de su muerte se extendió por toda la industria cinematográfica y al público. Fans de todo el mundo expresaron su tristeza y compartieron recuerdos de los personajes que había traído a la vida. Su influencia en los westerns y la actuación de personajes fue ampliamente reconocida cuando la gente reflexionó sobre las cualidades únicas que habían hecho a Jack Elim inolvidable. Incluso aquellos que nunca lo habían conocido personalmente sintieron una conexión a través de su trabajo, y su ausencia se sintió profundamente en toda la comunidad del entretenimiento. Los homenajes llegaron de colegas que habían compartido sets y pantallas con él a lo largo de los años. Recordaron no solo al actor sino al hombre, su amabilidad, humor y generosidad, historias de su profesionalismo, su disposición a ser mentor de actores más jóvenes y su inquebrantable dedicación a su oficio pintaron una imagen de alguien que había dejado una huella duradera más allá de sus actuaciones. Los fanáticos también lo honraron, relatando momentos favoritos de películas y programas de televisión, expresando gratitud por la risa, la emoción y la emoción que había traído a sus vidas. El legado de Jack Elim se hizo aún más evidente en los días y semanas posteriores a su fallecimiento. Los obituarios y los artículos reflexionaron sobre la amplitud de su carrera, enfatizando su versatilidad y presencia distintiva. Los homenajes revelaron a un hombre cuya vida había tocado a muchos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su lugar de descanso final en Ashland se convirtió en un lugar de recuerdo silencioso. Un lugar donde aquellos que lo admiraban podían reflexionar sobre una vida bien vivida. Sin embargo, los desafíos en la vida de Jack no esperaron hasta sus últimos años. Comenzaron en el momento en que nació, los primeros juicios de Jack Elim. La historia de Jack Elim comenzó en un día fresco de noviembre de 1920, en la pequeña ciudad minera de Miami, Arizona,
ubicada a 85 millas al este de Phoenix. Nació William Scott Delim, el segundo hijo de Millard Delim y Alice Amelia Kirby. La vida en esta modesta ciudad se definió por el trabajo duro y los lazos comunitarios. El padre de Jack, Millard, llevó el peso de proveer para la familia, asumiendo una variedad de trabajos a lo largo de los años. Trabajó como carpintero, molinero e incluso como contador, haciendo lo que fuera necesario para asegurar que sus hijos tuvieran lo esencial para la vida. El entorno temprano de Jack fue de simplicidad, moldeado por las demandas del trabajo y la pequeña, pero resistente comunidad minera donde vivía la familia. En 1924, los Elam se mudaron de Miami a la cercana ciudad de Globe, Arizona. Fue en Globe donde ocurrió la tragedia. La madre de Jack, Alice, falleció en septiembre de ese año, a la edad de 40 años después de una prolongada lucha de 3 años contra la enfermedad. La pérdida de su madre dejó un profundo impacto en el joven Jack y su hermana mayor, Mildred. De repente, la estructura familiar que habían conocido se interrumpió y los niños quedaron al cuidado de varios familiares mientras su padre buscaba estabilidad y un nuevo comienzo. El dolor de perder a un padre a una edad tan tierna dejó una huella en Jack que influiría silenciosamente en su carácter, fomentando la resiliencia y la independencia desde una edad temprana. La vida se asentó lentamente, en un nuevo ritmo, cuando Millard se volvió a casar en abril de 1928 con Flossie Vinney, nativa de Kansas. Esta nueva dinámica familiar trajo desafíos y responsabilidades adicionales. Los registros del censo de 2 años después muestran al hogar mixto, viviendo juntos en Globe, que ahora incluía a Jack, su hermana, su padre, su madrastra y la madre de Flossie. Millard había encontrado una nueva línea de trabajo como investigador para una compañía de préstamos. Mientras Flossie contribuyó enseñando en las escuelas públicas, Jack, incluso cuando era niño, entendió la importancia de contribuir al hogar. Trabajó en granjas cercanas, recogiendo algodón y ayudando a mantener a punto a la familia, aprendiendo lecciones de diligencia, responsabilidad y perseverancia. A pesar de estas primeras dificultades, Jack persiguió su educación con determinación. Completó su educación secundaria en Arizona, graduándose de Phoenix Union High School a finales de la década de 1930. Después de graduarse, se mudó a California para continuar sus estudios, especializándose en negocios, tanto en Modesto como en Santa Mónica Junior Colleges. Si bien se centró en la educación, también trabajó en una serie de trabajos que reflejaron su voluntad de explorar diferentes caminos y ganar experiencia. Jack trabajó como vendedor para una agencia de remolques de casas, como contador para la Standard Oil Company, como tenedor de libros en el Bank of America e incluso como gerente en el prestigioso Hotel Bahir en Los Ángeles. Cada rol le enseñó habilidades que luego le servirían de maneras inesperadas. Además de su trabajo y estudios, Jack sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser ciego de un ojo, se unió a la Marina de los Estados Unidos y completó 2 años de servicio. Este período de su vida requirió coraje, disciplina y perseverancia. También fortaleció su sentido de compromiso y su capacidad para enfrentar los desafíos de frente, cualidades que moldearían tanto su vida personal como profesional. Después de regresar del servicio militar, Jack aplicó su conocimiento de negocios en la industria cinematográfica. Trabajó como contador para Hopalong Cassidy Productions y como auditor independiente para Samuel Goldwyn y otras compañías.
Esta fue una carrera exigente que requería largas horas de cuidadoso examen de los registros financieros. Sin embargo, el trabajo intenso ejerció presión sobre su único ojo bueno. Con el tiempo, su visión se deterioró, lo que le hizo imposible continuar en la profesión sin arriesgarse a la ceguera total. En 1947, Jack tomó la difícil decisión de abandonar el campo por completo, poniendo fin a una exitosa carrera en auditoría para proteger su salud. Aunque este podría haber sido un momento de desesperación, en cambio, marcó el comienzo de un nuevo capítulo. La vida temprana de Jack, marcada por la pérdida, la responsabilidad y la perseverancia, había moldeado a un hombre capaz de adaptarse al cambio. Las lecciones que aprendió de las dificultades de la infancia, su educación, su trabajo y su servicio militar, crearon una base de resiliencia. Estas cualidades lo llevarían al mundo de la actuación, donde dejaría una huella inolvidable. La transición de Jack de la contabilidad a la actuación no fue solo un cambio de carrera, sino un viaje moldeado por la experiencia, la determinación y el coraje para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, el ojo que se convirtió en su estilo característico nació de un dolor que pocos conocieron. Lesión infantil y su impacto. La historia de la vida de Jack Ellum está llena de pruebas, pero pocos desafíos fueron tan definitorios como el que enfrentó a la edad de 12 años. Fue durante una reunión de Boy Scouts, una noche ordinaria destinada a la camaradería y la diversión, que un accidente repentino cambió el curso de su vida. Una altercación juguetona con otro niño salió terriblemente mal, dejando a Jack con una lesión grave en su ojo izquierdo. Un lápiz había golpeado el delicado órgano, y el daño fue inmediato y permanente. La lesión lo dejó ciego de ese ojo y afectó los músculos que lo rodean, creando una condición conocida como estrabismo. A partir de ese momento, el ojo izquierdo de Jack no podía moverse al unísono con su derecho, dándole una mirada errante y desigual. Esta lesión, aunque traumática, se convirtió en una de las características más reconocibles de la apariencia de Jack Ellum. El ojo que una vez le causó dificultad se convirtió en una firma silenciosa, un rasgo que más tarde definiría su presencia en la pantalla. A medida que crecía, los músculos de su ojo izquierdo hicieron que se desviara aún más, produciendo la característica mirada bizca que el público asociaría con su persona. Aunque planteó desafíos personales, haciendo que la vida diaria y las interacciones fueran un poco más complicadas, también lo diferenció en un mundo donde destacarse podía ser la clave del éxito. En los años posteriores al accidente, Jack aprendió a adaptarse a su nueva realidad. La lesión significó más que una simple limitación física. Moldeó la forma en que abordó el mundo. Tuvo que volverse cuidadoso, observador y resistente. Las tareas cotidianas simples para otros requerían paciencia y ajuste. A pesar de estos obstáculos, Jack no permitió que la lesión definiera sus limitaciones. Trabajó, aprendió y creció, entendiendo que si bien una parte de él estaba dañada, el resto de su potencial permanecía intacto y sin explotar. A medida que Jack maduró, su ojo único se entrelazó con su identidad. En un mundo donde a menudo reinaba la conformidad, su apariencia le ofreció un tipo raro de distinción. Se convirtió tanto en un desafío como en un regalo, un rasgo físico que invitaba a la curiosidad y exigía adaptación. Mientras que otros niños podrían haberse alejado de sus diferencias, Jack aprendió a abrazarlas. Con el tiempo, descubrió que el ojo que una vez le causó dificultad también podía captar la atención, intrigar y, finalmente, ofrecer oportunidades. Cuando entró en Hollywood,
La mirada inusual de Jack ya no era un obstáculo. Era un activo. Los directores de casting, los productores y el público se sintieron atraídos por la calidad distintiva que lo diferenciaba de otros actores. El mismo ojo que había hecho que las interacciones de la infancia fueran incómodas, ahora le daba una presencia inconfundible en la pantalla. Se convirtió en su marca registrada, la característica que hizo que sus actuaciones fueran memorables y sus personajes inolvidables. En un mundo de rostros que a menudo se difuminaban, la mirada de Jack era inmediata, reconocible y convincente. El accidente que una vez pareció un revés, finalmente moldeó la trayectoria profesional de Jack de maneras que nadie podría haber predicho. El Wandering Eye agregó profundidad a sus actuaciones, dando a sus villanos una sutil amenaza y a sus papeles cómicos un encanto único. Se convirtió en una herramienta de narración en sí misma, transmitiendo emoción, tensión o humor, sin una sola palabra. Los directores y compañeros actores reconocieron el poder de este rasgo físico y le permitió a Jack labrarse un nicho que pocos podían replicar. Su ojo se convirtió en una lente a través de la cual el público experimentó su talento, un compañero silencioso que realzó cada uno de sus papeles. A pesar de la ventaja profesional, Jack nunca olvidó las dificultades personales que vinieron con la lesión. Manejó las molestias, la incomodidad ocasional y los desafíos prácticos de vivir con una discapacidad visual. Sin embargo, equilibró estas realidades con gracia, resistencia y determinación. Entendió que la vida siempre presentaría obstáculos, pero con adaptabilidad y paciencia, incluso los contratiempos más inesperados podrían transformarse en algo significativo. A pesar de parecer tener una carrera fluida, la vida profesional de Jack estuvo llena de desafíos y peleas, sombras y rivalidades. El viaje de Jack Elim a Hollywood estuvo lejos de ser fácil. La vida tenía una manera de ponerlo a prueba temprano. E incluso después de sobrevivir a las dificultades de la infancia y a un accidente que lo dejó ciego de su ojo izquierdo, lo esperaban nuevos desafíos. Antes de poner un pie en un set de filmación, Jack había trabajado en una variedad de trabajos, cada uno de ellos exigente e implacable. Desde la contabilidad hasta la teneduría de libros, desde la administración de un hotel hasta el trabajo como vendedor, perfeccionó una ética de trabajo que luego lo ayudaría a soportar el extenuante horario de Hollywood. Incluso su servicio en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la limitación de ser ciego de un ojo, reflejó su resistencia y determinación para enfrentar las demandas de la vida de frente. Después de la guerra, Jack regresó a la vida civil y aplicó su conocimiento de negocios en la industria cinematográfica, trabajando como contador y auditor independiente para estudios prominentes. El trabajo, aunque seguro y respetado, ejerció una intensa presión sobre su buen ojo. Leyendo interminables registros financieros día tras día, enfrentó el riesgo real de ceguera total. En 1947, no tuvo más remedio que dejar la carrera que había construido cuidadosamente. Para muchos, tal revés habría sido devastador. Pero Jack vio un nuevo camino por delante, uno que transformaría su vida por completo. Los primeros pasos de Jack en la actuación fueron tentativos. En 1949 hizo su debut en la pantalla en Yes, I Know, una película de bajo presupuesto sobre una corista cuyo hábito de sustancias ilegales causa consecuencias trágicas. Desde el principio, gravitó hacia roles que eran más oscuros, amenazantes y llenos de tensión. Durante la siguiente década,
se convirtió en un habitual en películas de gángsters y westerns, ganándose rápidamente una reputación como uno de los villanos más confiables y memorables de Hollywood. A fines de la década de 1950, los periódicos y los cinéfilos por igual se referían a él como el personaje más odioso de la pantalla, una etiqueta que reflejaba su creciente dominio de la personalidad villana. A pesar de su amenaza en la pantalla, la carrera de Jack no estuvo exenta de conflictos. Desarrolló una notable disputa con el actor Gary Cooper, derivada del resentimiento por ser eclipsado en la industria. Jack sintió que sus contribuciones a menudo se pasaban por alto. Mientras que otros actores ganaron fama y reconocimiento, esta tensión fue un recordatorio de la naturaleza competitiva y a veces implacable de Hollywood. Detrás de las cámaras, las relaciones podían ser tensas, e incluso un actor talentoso como Jack tenía que sortear tanto las rivalidades profesionales como las quejas personales. La televisión se convirtió en un campo clave para los talentos de Jack. En los años 50 y 60, hizo numerosas apariciones como invitado en populares series occidentales, incluyendo The Lone Ranger, Gunsmoke, The Rifleman, Lawman, Bonanza, Cheyenne, Half-Gun, Will Travel, Zorro, The Rebel, Frupp, Tales of Wells Fargo, The Texan y Rawhide. Estos roles solidificaron su lugar en el género, permitiendo a las audiencias reconocer su aspecto distintivo y su intensa presencia. En 1961, apareció en The Twilight Zone como un pasajero de autobús ligeramente desquiciado y luego interpretó a personajes históricos y ficticios por igual, demostrando su versatilidad mientras mantenía el aire de peligro que lo hacía tan convincente. Los rasgos característicos de Jack, particularmente su ojo errante y su apariencia naturalmente amenazante, se volvieron cruciales para su éxito. Si bien muchos actores confiaron únicamente en el diálogo y la presencia en el escenario, la singularidad física de Jack lo diferenció. Su ojo, una vez una fuente de lucha personal e incomodidad, se convirtió en un activo profesional. Los directores de casting lo notaron, las audiencias lo recordaron y, lentamente, el actor que una vez estuvo limitado por un accidente en la infancia se volvió indispensable para el género occidental. La compleja vida de Jack Elam. A medida que avanzaba la década de 1960, Jack comenzó a expandir su repertorio. Si bien sus papeles de villano continuaron atrayendo elogios, comenzó aquí a explorar actuaciones cómicas, mostrando un rango sorprendente. En 1966 asumió su primer papel cómico en The Night of the Grizzly, y al año siguiente interpretó a Preacher Weatherby en The Way West, apoyando a actores legendarios como Robert Mitchum, Richard Widmark y Kirk Douglas. Estos roles revelaron otro lado de Jack Elam, uno capaz de calidez, humor y sincronización, que podía hacer reír a las audiencias tan fácilmente como las tensaba. A finales de la década de 1960, trajo algunos de sus trabajos más memorables. En 1968, apareció en Once Upon a Time in the West de Sergio Leone, interpretando una escena como uno de los 3 pistoleros enviados para acabar con el personaje de Charles Bronson. En una secuencia inolvidable, pasa gran parte de su tiempo en pantalla persiguiendo una mosca molesta, y finalmente la atrapa dentro del cañón de su pistola. La escena mostró tanto su sincronización cómica como su capacidad para aportar humanidad, incluso a los roles más oscuros. Este equilibrio entre amenaza y humor se convertiría en un sello distintivo de su carrera posterior.
El trabajo de Jack en la comedia continuó con Support Your Local Sheriff en 1969 y Support Your Local Gunfighter en 1971, ambos dirigidos por Bert Kennedy y Opposite James Garner. Estas películas marcaron un cambio en su carrera a medida que sus papeles de villano disminuían gradualmente, mientras que las oportunidades cómicas aumentaban. En Río Lobo, interpretó a un viejo cascarrabias junto a John Wayne, lo que demostró aún más su versatilidad. En la década de 1970, se había convertido en un actor que podía hacer una transición perfecta entre villano temible, personaje secundario peculiar y contraparte cómica. La televisión en los años 70 y 80 proporcionó oportunidades adicionales. Protagonizó The Texas Wheelers, interpretando a un padre perdido hace mucho tiempo que regresa a casa para criar a sus hijos, y apareció en la comedia Struck by Lightning. Los papeles posteriores incluyeron apariciones especiales en Home Improvement y las películas de comedia de acción de Cannonball Run y Cannonball Run 2, donde interpretó a personajes excéntricos y memorables. Incluso en proyectos como The Aurora Encounter, la capacidad de Jack para equilibrar el humor con la autenticidad brilló. A pesar de los papeles alegres y el reconocimiento cómico, Jack nunca olvidó las luchas que lo habían moldeado. Su temprana lesión ocular, la rivalidad con Gary Cooper, las largas horas y la tensión física de la actuación, y las presiones de mantener la relevancia en Hollywood siguieron siendo desafíos centrales a lo largo de su carrera. Sin embargo, estas pruebas no disminuyeron su espíritu. En cambio, informaron sus actuaciones, dando profundidad, humanidad y autenticidad a personajes que de otro modo podrían haber sido planos o unidimensionales. La vida personal de Jack reflejó el equilibrio entre su personaje en la pantalla y su personaje en la vida real. Fuera de la pantalla, era conocido como un hombre de familia con un cálido sentido del humor. Formó relaciones significativas, como su estrecha amistad con Mickey Hayes, un niño que sufría de progeria, lo que demuestra su capacidad de empatía y bondad. Estas conexiones contrastaban fuertemente con los personajes oscuros que interpretaba, revelando la complejidad del hombre detrás del ojo errante. A mediados de la década de 1990, las contribuciones de Jack al cine occidental fueron reconocidas formalmente. En 1994, fue incluido en el Salón de la Fama de los Grandes Intérpretes del Oeste, del Museo Nacional del Vaquero y el Patrimonio del Oeste en Oklahoma City, consolidando su lugar como una figura clave en el género. Su carrera había superado los desafíos personales, las rivalidades profesionales y las constantes demandas de una industria en evolución. Sin embargo, siguió siendo respetado, amado e influyente. La vida y la carrera de Jack Elim ejemplifican el viaje de un actor moldeado por la lucha y definido por la resistencia. Desde su lesión ocular infantil hasta su trabajo inicial en la contabilidad, desde las feroces rivalidades de Hollywood hasta el escenario de papeles cómicos y de villano, enfrentó la adversidad con determinación. Su ojo errante, una vez una fuente de dificultad, se convirtió en su marca registrada. Su talento, una vez eclipsado por otros, finalmente brilló intensamente en las pantallas de cine y televisión. Los desafíos que soportó, tanto personales como profesionales, agregaron capas a sus actuaciones, convirtiéndolo en una de las figuras más memorables del cine occidental y estadounidense. Incluso con una carrera compleja, la vida personal de Jack estuvo marcada por la inestabilidad, el desamor y la pérdida, vida personal y relaciones.
detrás de la intensa presencia en la pantalla y el ojo errante característico, Jacqueline vivió una vida llena de amor, pérdida y desafíos personales. Si bien el público a menudo lo recordaba por sus villanos amenazantes o sus extravagantes papeles cómicos, su vida privada reveló a un hombre moldeado tanto por la alegría y el dolor como por su carrera. A pesar de la fama y el reconocimiento que le trajo su trabajo en cine y televisión, la vida personal de Jack estuvo marcada por experiencias que pusieron a prueba su resistencia, moldearon su carácter y profundizaron la compasión que llevó a lo largo de su vida. El primer matrimonio de Jack fue con John Louis Hogger, una relación que le trajo compañerismo y esperanza. Su unión, sin embargo, se truncó trágicamente. Jean-Louis falleció en enero de 1961 de cáncer de colon. La pérdida de su primera esposa dejó un profundo vacío en la vida de Jack. Fue un dolor que tocó todos los rincones de su existencia, moldeando su perspectiva sobre el amor, la familia y la fragilidad de la vida. Si bien continuó trabajando diligentemente y construyendo su carrera, el dolor que experimentó siguió siendo una parte silenciosa y duradera de él, influyendo tanto en sus interacciones personales como en la profundidad que aportó a sus roles. Más tarde ese mismo año, Jack encontró el amor nuevamente y se casó con Margaret M. Jennison. Este matrimonio duraría el resto de su vida, brindando estabilidad, compañerismo y un sentido de hogar que a menudo había sido esquivo en sus primeros años. Margaret se convirtió no solo en una pareja, sino en una presencia constante, compartiendo tanto las alegrías como los desafíos que conlleva la vida en Hollywood. Juntos, sortearon las presiones de la fama, las exigencias del apretado horario de Jack y las complejidades de la vida familiar. Su relación fue una fuente de arraigo para Jack, un recordatorio de que en medio de las luces y las cámaras había un mundo personal que valía la pena apreciar y proteger. La vida familiar fue fundamental para la felicidad personal de Jack. Fue un padre devoto, atento a las necesidades de sus hijos y comprometido con su crecimiento y bienestar. A pesar de las largas horas y las exigencias de viaje de la actuación, priorizó a su familia, encontrando momentos para conectarse y apoyarlos. Ya sea ofreciendo orientación, compartiendo las rutinas diarias o simplemente estando presente, el papel de Jack como padre reflejó el cuidado y la responsabilidad que llevó a lo largo de su vida. Su familia se convirtió en un santuario, un lugar donde podía alejarse de la personalidad pública de villano o comediante y simplemente ser un esposo, padre y hombre. Sin embargo, la vida personal no estuvo exenta de luchas y complejidades. Al igual que muchos en Hollywood, Jack enfrentó las presiones del escrutinio público, las expectativas de la fama y los desafíos de mantener relaciones personales a la sombra de una carrera exigente. Superó estas presiones con resistencia, a menudo equilibrando los compromisos laborales con las responsabilidades familiares y las necesidades personales. Aunque enfrentó la decepción y la pérdida, incluida la muerte temprana de su primera esposa, continuó construyendo conexiones significativas y fomentando las relaciones que más le importaban. Las experiencias personales de Jack también incluyeron momentos de controversia y tensión, aunque los manejó con discreción y resolución. Las rivalidades en Hollywood, particularmente su larga enemistad con Gary Cooper, destacaron la naturaleza competitiva de la industria. Estos conflictos, aunque principalmente profesionales, tuvieron ramificaciones personales, recordando a Jack que el éxito en el mundo del espectáculo
a menudo venía con costos sociales y emocionales. Sin embargo, mantuvo un sentido del humor y perspectiva, lo que le permitió navegar por los conflictos sin perder de vista sus valores y compromisos personales. Con el tiempo, Jack desarrolló una reputación no solo como un actor memorable, sino también como un hombre capaz de profunda empatía y bondad. Amigos y colegas notaron su generosidad, su disposición para ayudar a los demás y la calidez que aportó a las interacciones personales. Este contraste entre su personaje en la pantalla y su personaje en la vida real reveló la complejidad de su vida. Si bien interpretó a villanos excéntricos y personajes cómicos con una habilidad inigualable, en privado, era un hombre que valoraba a la familia, cultivaba amistades cercanas y abordaba la vida con consideración y cuidado. Sus últimos años estuvieron marcados por la estabilidad en su vida personal, anclada en su matrimonio con Margaret y los lazos perdurables con sus hijos. Encontró alegría en las rutinas simples, en el tiempo que pasó en casa y en compañía de sus seres queridos. A pesar de los altibajos, la vida personal de Jack reflejó la misma resistencia que lo había guiado a través de desafíos profesionales, problemas de salud y la naturaleza impredecible de la fama. Experimentó amor y pérdida, triunfos y angustias. Sin embargo, enfrentó cada uno con un espíritu firme y un compromiso con aquellos a quienes más quería. ¿Qué opinas de los últimos días de Jack Elam? ¿Crees que vivió una buena vida? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvide dar me gusta, suscribirse y tocar la campana de notificación para obtener más historias emocionantes sobre sus estrellas favoritas.